no se puede decir. Ya estamos con el maestro Raúl Quintanilla. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está mi querido gusto. maestro? ¿Cómo te va en la vida? Muy bien, afortunadamente. No, Y espero que a ti también. Pero, a ver, un tema. Hablábamos ahora en la presentación del desgaste de la política, que es el desgaste del lenguaje. Yo siento que estamos viviendo un cambio de época en la política. Las redes sociales, todo lo que ha ocurrido, la crisis económica del 2008 que no termina de digerirse en ningún lugar del mundo, como que ha cambiado la política, la ha banalizado. Bueno, que tengamos presidentes como Donald Trump, pero como muchos otros, es una demostración de eso, ¿no? Mire, hay algo muy peculiar. Creo que cada tiempo tiene su política y que cada política es el aliento de la sociedad. Y el aliento de la sociedad se ve a través de las palabras que dice, de las ideas que suplica y de las cosas que necesita. Y todo eso es un proceso de verbalización. Lo más interesante de lo que me acaba de decir más es que yo considero que hay una batalla, una guerra muy peculiar en esto que se llama redes sociales, que todavía yo no alcanzo a entender ni alcanzo verdaderamente a conocer. Pero me llama mucho la atención las horas en que los mensajes se lanzan, saber que el 80 o 50%, entre el 50 y el 80 de los mensajes que se mandan, lo mandan unas cosas que se llaman robots. Robots, y claro. que los robots sueltan Y información. que pueden estar en cualquier lugar del mundo. Sí, claro. Y que eso, exactamente, el robot que lanza la información, que salga aquí mañana hablando sobre tal cosa, es alguien que está por ahí colocado en Azerbaiyán, pues, sí, claro. ¿No? Entonces, en ese sentido, la peculiaridad básica de la política, que es la necesidad de verbalización de un mal presente, de un deseo constante, ha ido modificándose. ¿Qué nos hace seres humanos? La diversidad. La principal característica de los seres humanos es que los seres humanos tenemos una caja fuerte donde está depositada toda la infancia. En esa caja fuerte, maestro, en el momento en que usted abre esa caja fuerte se convierte en la caja de Pandora. Cuando el lenguaje empieza a empobrecerse y empiezan todos a caer en lo que yo llamo el conocimiento estable, que todos empiezan a decir lo mismo sobre lo mismo, hay algunos que ya no dicen nada, que se quedan con la misma idea y empieza a haber un poco, y empieza a desaparecer la sustancia bella de la política, que es el conocimiento asociativo. Se empieza, cuando el lenguaje se empobrece, se empieza a perder la diversidad. Las ideas diferentes empiezan a desaparecer y empieza, maestro, la uniformidad de las emociones uniformes, donde ya usted puede apelar a 6 emociones primarias y básicas: amor, alegría, tristeza, ira y miedo. Y una que es terrible, que es el asco, que eso tipifica más al ser humano. Si usted se pone a pensar, vea cómo Italia está manejando emociones uniformes. Claro, no hay diversidad. Y además, sin lógica, el próximo gobierno italiano va a ser un gobierno de dos corrientes, la Liga y el Movimiento Cinco Soles. Uno es un populismo de derecha, casi de ultraderecha. Y el otro es un populismo de izquierda, casi de ultraizquierda, que van a tratar de formar gobierno. Lo único que los une es que detestan Europa. Lo único que los une es la necesidad de estar solos, claro, y de encerrarse. Vea las emociones. Con un discurso facilísimo, ¿no? Un discurso enormemente sencillo, que uno recuerda las grandes narrativas y las retóricas de grandes gobiernos italianos. Uno puede relacionarlo con los grandes intelectuales italianos. Sí, pero Italia ya tuvo un antecedente de lo que ahora vemos en buena parte del mundo, que se llamó Silvio Berlusconi. Ese hombre fue, antes de que estuviera Trump, nos avisaba. Antes de que estuviera en todo su poder Putin y demás, teníamos a Silvio Berlusconi, maestro, que era el gran reflejo de eso que dices. Ese fue un aviso. Ahora, esas emociones uniformadas se van sobre bloques. El ser humano empieza a perder individualidad, porque lo que lo hace a usted y a mí
tener una liga de amistad es nuestras diferencias, no nuestras similitudes, porque pues si fuera por lo similar sería muy aburrido. Claro. Son las diferencias. Lo mismo que las parejas que dicen Eso- son igualitos. No, se no, deben eso, aburrir maestro, como eso locos. es una tragedión. Entonces, esa diversidad es la que provoca de alguna manera la consistencia humana. Entonces, cuando la palabra uniforma las emociones, ya no hay esa diferencia y empieza una lógica, vamos a llamarle, se llama lógica de manada. Se empieza a hacer lo mismo que hace el otro, empieza uno a decir lo mismo que hace el otro, y a mí me preocupa sentir que hay zonas de México donde yo estoy sintiendo que es mucho más importante un sentido de enojo y de rebelión contra algo en vez de querer votar por alguien para que llegue al poder. Sí, no sé si me estoy explicando. Claro. Entonces, la idea es voten por esa persona, pero aléjense del enojo, aléjense de la rebelión, porque eso es incendiario. Las emociones uniformadas hacen explotar al carácter débil y a la personalidad maleable. Se puede leer como uno quiera, pero a mí me llama mucho la atención que cuando se habla ahora o algunos empresarios hablan de voto razonado, haya quienes se indignan porque hay personas que en todo su derecho pidan que haya un voto razonado. ¿Qué otra cosa puedes pedir más que haya un voto razonado? Que se razone sobre el voto y que haya una explicación, una convicción de por qué se vota por esa persona, quien sea. El lenguaje de alguien, mire, cuando alguien está haciendo una cola para pegar su voto, está lleno de emociones. Recibir sus boletas es un acto emocional. De verdad, no hay que pensar que las emociones son alguien que se pone a llorar. No, todos son respuestas emocionales. Esta persona va con sus boletas y tiene una alteración emocional. El momento clave cuando se para él solo atrás de una cortina y no hay un testigo que lo vea, ahí las emociones se terminan y él tiene que razonar hacia dónde va. Y ahí él se da cuenta en milésimas de segundo qué sabía o qué no sabía de lo que tiene enfrente. Y entonces muchas veces los votos son provocados por saber poco y desconocer mucho. Eso le pasó a los ingleses. Emociones uniformadas llevaron a personas a votar por un no, por un sí, y luego decían ellos, es que yo no supe por qué votaba. Aprobaron el Brexit ¿sí? sin estar de acuerdo con el Brexit. Sin saber qué era realmente eso, porque sus emociones eran uniformadas. Mire Trump, otra vez vuelve con lo mismo, ¿sí? Vuelve con lo mismo. Ya, a mí no me importa ver lo que él dice. Lo que me importa es ver las emociones uniformadas de la gente que lo aplaude. Esa gente que lo aplaude está verdaderamente sintiéndose eufórica. ¿Sí? No hay el más mínimo plano de diversidad. E interesante, los que son diferentes se están sintiendo en riesgo. Pareciera como si ser raro en las sociedades actuales, ser lo que antes llamábamos es una persona rara, que entre misteriosa, silenciosa, ahora fuera pecaminoso. Ahora hay que decir absolutamente ser todo. Distinto es pecaminoso. Ser raro es una expresión de la libertad, maestro. No, y ser distinto, a ver, y ser distinto te castiga. Claro, no quiero dar un salto al vacío en el tema que estamos tratando, pero me llama la atención que cuando hablamos del desgaste del lenguaje y demás, estamos perdiendo en México y en el mundo intelectuales notables que son los que marcaron el lenguaje de la política, de la literatura, de las artes durante décadas en algunos casos, y que yo tampoco veo que tengamos reemplazantes. Relevos, cuadros generacionales. La literatura ahora parece que también es de 180 caracteres, ¿no? De 140 caracteres o 280 caracteres. O de qué tanto te puedas vender en una librería. Y se va a Woolf, se va a Pitol, se va a Roth, que son mentes extraordinarias, brillantes. En un mes hemos tenido una ceremonia de los adioses tristísima. Se muere Pitol. Pitol creo que es el más sofisticado de los autores mexicanos, junto con José Emilio Pacheco y junto con Octavio Paz. Es verdaderamente notable. Un hombre que hacía una combinación entre ensayo con ficción,
con crónica y hacía unas narraciones verdaderamente bellísimas, un hombre prodigioso que vivió para las letras, alguien que merece grandes homenajes y que pues solamente tuvo unas menciones en el periódico, pero Pitol fue el almacén y el depósito de muchos otros que le preguntaban, Monsiváis, Carlos Fuentes, todos estos de alcurnia iban con Pitol, y Pitol era este almacén de cosas y sobre todo el criterio. Wolf, que era como el dandy, ¿se acuerdan? Claro, no, el extraordinario. El que narraba las hogueras de las vanidades. Las hogueras de las vanidades, y además un escritor que reflejó una la época realidad, toda una época de los Estados Unidos, sí, contando demostró que se podía contar la mayor trivialidad o la mejor historia de una manera impecable, y nunca se lo perdonaron tampoco. El establishment de derecha o de izquierda nunca se lo castigó, ¿verdad? Y luego Philip Roth, maestro. Otro personaje Philip Roth, si usted recuerda, hace muchos años, usted debió haber visto una película que yo vi que se llamó Adiós Columbus, que salía Ali McGraw. Era la primera novela de Philip Roth. ¿Sobre qué trataba? Sobre la problemática de un joven judío tratando de encontrar su sentido en la vida. Que era un poco el alter ego de Philip Roth, ¿no? Era eso, porque salía, o sea, al fin de cuentas la literatura y la política no son más que una impresión directa de lo que uno es o ha sido o ha hecho en la vida. Philip Roth luego llegó con el famoso Pomeroy, esta el cosa, lamento de que fue un escandalazo, que se decía que si él era un depravado sexual, sí. Y simplemente era un hombre que estaba atacando la moral de la clase media. Estaba lleno de emociones graves, lleno de enojos, quería salir adelante, y luego va cambiando con el paso de los años. Lo más conmovedor de Philip Roth son sus emociones suaves, cuando empieza a hablar de la vejez, cuando empieza a hablar de la muerte. Esas emociones suaves que nos alteran, que nos hacen reflexionar, que nos hacen entender las condiciones vitales del vivir. Esos literatos marcaban política, maestro. Eran pie de cría para muchos comentarios. Eran gente que eran cuestionadas para tener ideas sobre la sociedad, que al fin de cuentas acababan convertidas en procesos políticos. La política y la literatura siempre se han alimentado, maestro. Y eso, no veo ese alimento el día de hoy. No, en este no momento. Lo veo en México, no lo veo en Estados Unidos, no lo veo en buena parte de Europa. Quizás Europa tiene otro tipo de características, pero tampoco lo veo en Europa. O siguen estando grandes intelectuales que se nos van muriendo. Que se están muriendo. Y que uno no ve cuál es el reemplazo. Y que no encuentran, yo no encuentro las generaciones de relevo. Si algo tiene la política en un momento dado de su campaña es la creación de las emociones suaves, las emociones que hacen que un ser humano se imagine un futuro, se imagine una posibilidad. No podemos vivir en las emociones graves todo el tiempo. Las emociones graves son las emociones que salen del vientre, las emociones que salen de la ira humana, de la cólera. Estamos viviendo emociones graves, y si usted ve, las ideas de la política no son ideas que tienen una narrativa como antes tenían. Parecen pequeños panfletos con un final precipitado, donde no sabemos qué van a decir mañana, están hechos para replicar en 280 caracteres. Ese es el problema. Y mire, la vida no está en 280 caracteres. La vida está en 280 deseos replicados para que todo lo demás sea buscar la eternidad cumpliendo una cosa que quiere ser. Y la política tiene que abrir ese camino para que cumplas tus deseos. Raúl, como siempre, muchísimas gracias. Maestro, gracias. Un placer.